En Juan capítulo 18, hoy vamos a estar desde los versos 28 al verso 40. Juan 18, desde los versos 28 vamos a estar esta mañana. Vamos a leer del 28 al 32. Leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, Señor, te pedimos de que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que en esta historia donde te podemos ver retratado a la perfección, tu gran amor para con el hombre, podamos, Señor, verte, conocerte y también vernos a la luz de quien tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada decíamos de que Jesús, en este proceso que él vivió de su juicio, pasó por 6 etapas diferentes. 3 etapas fueron de carácter religioso. La semana pasada vimos la primera, que es Jesús ante Anás. También vemos que, aunque Juan no lo menciona y no da detalles, Jesús después de Anás fue enviado con Caifás, el sumo sacerdote como que estaba al mando, y después fue llevado ante el Sanedrín, ante el consejo de estos hombres que finalmente terminaron poniendo la sentencia religiosa en contra de Jesús. Pero no solamente fue un juicio de carácter como religioso, sino que también uno civil. Y Jesús es llevado ante Pilato. Pilato manda a Jesús ante Herodes y Herodes lo manda de vuelta ante Pilato. Entonces, este juicio largo es realmente, por 6 lugares pasó Jesucristo antes de llegar a la cruz. La semana pasada vimos que Jesús y Juan da el detalle de cómo fue esa interacción que Jesús tuvo con el sumo sacerdote Anás. Juan, el evangelio de Juan, fue el último evangelio en escribirse, y eso es un dato importante. Porque Juan, cuando él escribe su evangelio, él decide contarnos y traer más luz y más detalles a cosas que los otros 3 evangelios no habían escrito. No porque no hubiesen sucedido, sino porque simplemente pues Dios los guió a escribir ciertas cosas. Entonces Juan nos da detalles de cosas que los otros no hablan, y las cosas de las cuales los otros mencionan, Juan guarda silencio, como para que al combinar los 4 evangelios podamos tener una película más clara de lo que Jesús vivió esa noche. Entonces Juan no va a hablar de la conversación que Jesús tuvo frente a Caifás, por ejemplo. Él, si te fijas en el verso 28, dice que llevaron a Jesús a casa de Caifás, pero nos quedamos la semana pasada que Jesús había estado delante del sumo sacerdote Anás. Estos 2 hombres que Anás, por ser el primero y por ser el legítimo, tenía influencia sobre los judíos, pero Caifás, el sumo sacerdote que había sido impuesto por los romanos. Entonces Juan no habla de lo que pasó en la casa de Caifás. Puedes leer los otros evangelios para saber lo que pasó ahí. Pero la cronología básicamente es así. Jesús está frente a Caifás, el primer hombre que lo recibe cuando los soldados lo arrestan. Vimos la conversación la semana pasada. Y Anás envía a Jesús a casa de Caifás. Y Caifás tiene esta conversación también con él. Caifás acusa a Jesús de blasfemia y por lo tanto en este juicio de carácter religioso lo condena a morir. La acusación es blasfemia. Ahora vamos rápidamente a Mateo, que es el primer evangelio. Retrocede hacia tu izquierda, el primer libro del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 26,
ahí está el relato de Mateo de esa conversación. No vamos a leerla toda, obviamente, pero hay ciertas cosas que es bueno mencionar. Mateo capítulo 26, versos 59 al 68. Esa es la conversación que Jesús tiene con Caifás y los hombres que estaban con él. Dice, verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos no están interesados en escuchar a Jesús, ellos están interesados en condenar a Jesús, ¿ok? Entonces, verso 60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, o sea, golpes a puño cerrado, ¿ok? Y otros le abofeteaban, mano abierta, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, estos hombres, los líderes religiosos, no estaban interesados en dar con la verdad. Lo único que querían era buscar a alguien que pudiese acusar falsamente a Jesús para que Jesús fuese condenado a muerte. Y después de que él reconoce que él es Dios, la gente dice, Jesús nunca dijo que era Dios. Claro que sí, aquí hay una de esas. Él dice, sí soy el Hijo de Dios, soy Dios. Y eso es lo que hizo que el sumo sacerdote se escandalizara, porque él entiende lo que Jesús le está diciendo. Y empiezan a golpearlo a puño cerrado, con mano abierta, y a escupirlo. Imagínate, Dios creador, Dios hecho hombre, está en ese lugar aguantando la vileza de seres frágiles y creados como tú y yo. Y no hace nada. Está en ese lugar. Entonces, cuando Jesús va a venir frente a Pilato, ahora que vamos a ver en Juan, Jesús ya viene todo golpeado, viene todo ensangrentado. Viene con sus barbas llenas de todo lo que le escupieron. Es impresionante tratar de ponerte en esa escena. Creo que Mel Gibson hizo un buen trabajo cuando puso y retrató a Jesús en su juicio. Entonces no es que Jesús va a tener una conversación súper cómoda con Pilato, él viene ya todo maltratado. Físicamente también la carga emocional y la carga espiritual de lo que esto está implicando en su vida. Y dice, volviendo a Juan 18, que entonces llevó Caifás a Jesús con Pilato. Dice que lo llevaron al pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era, como decir, la residencia oficial del gobernador romano en Judea. La fortaleza Antonia se conoce, ese es el nombre que tenía, y estaba muy, muy cerquita del templo. Ese lugar era el lugar donde Pilato residía, pero realmente él iba a Jerusalén solo para las fiestas importantes, porque al ser él el procurador romano, él le interesaba mantener la ciudad en calma. Y la Pascua, que es la fiesta que se está celebrando, era una ocasión donde millones de judíos venían de todo el mundo a celebrar la Pascua. Pilato no vivía en el pretorio, no vivía en Jerusalén. Pilato vivía en Cesarea Marítima. Era la ciudad que los romanos habían construido frente al mar Mediterráneo. Era como una pequeña Roma, tenía un anfiteatro, tenía un hipódromo, tenía todas las atracciones que a los romanos les gustaba. Y la vista al mar. Ahí vivía Pilato, pero en la Pascua o las otras 2 fiestas tradicionales, las más importantes,
el procurador, en este caso romano, viajaba a Jerusalén para estar ahí, y es por eso que Pilato está en ese lugar. En el pretorio también estaba la guardia romana. De hecho, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos aparece que cuando Jesús es llevado ahí, los soldados convocaron a toda la tropa para recibir a Jesús. Entonces, no solamente es donde está el gobernador, también están asentadas las tropas romanas en ese lugar. Es un lugar muy impresionante de ver y poder como conocer. Entonces, lo interesante, y no sé si te llama la atención, y es creo que lo importante en este momento, este relato lo podríamos dividir como que en 3 escenas. La primera escena es Pilato con Jesús y los religiosos afuera del pretorio. La segunda escena es Jesús y Pilato dentro del pretorio. Y la tercera parte que vamos a ver es otra vez Pilato vuelve a salir afuera. Pero lo que vemos acá, si te fijas en el verso 28, es que los sacerdotes o los religiosos, dice, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, Pilato tiene que salir afuera por el berrinche de estos hombres. ¿Por qué? Porque un judío no podía entrar jamás a la casa de un gentil o de un no judío. Entonces ellos tenían prohibido eso. Pero ¿qué es lo que vemos en este momento? Vemos el tamaño de hipocresía de estos hombres. Una hipocresía increíble y asombrosa, porque realmente ellos no quieren contaminarse ceremonialmente. Si ellos se contaminaban, iban a tener que pasar por un proceso de descontaminarse, por decirlo de alguna manera, por una semana, y no iban a poder celebrar la Pascua. Entonces ellos dicen, no vamos a entrar a la casa, al pretorio, porque eso nos va a contaminar religiosamente o ceremonialmente, y no vamos a celebrar la Pascua, pero están condenando al Hijo de Dios. ¿Te das cuenta la inconsistencia y lo peligroso que es la hipocresía? ¿Cómo nos puede llegar a engañar así? Estos hombres no se contaminan ceremonialmente, pero sí condenan a Jesús. Estos hombres están preocupados por la apariencia de espiritualidad, pero no por el pecado de sus corazones. Y sabes que esto es algo muy, muy peligroso. Estos hombres, lo único que le interesaba era celebrar una fiesta típica, un acto ceremonial externo, cuando realmente el problema estaba dentro del corazón. Y ¿sabes qué? Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Porque muchas veces nada más vamos a la iglesia y tenemos una apariencia de ser cristianos, tenemos el vocabulario de ser cristianos, pero no hemos estado examinando nuestro corazón últimamente. Y nos hemos conformado nada más de tener una apariencia de algo, celebrar ciertas ceremonias, estar en ciertas cosas, ciertos rituales o lo que sea, pero realmente Jesús no tiene cabida en nuestra vida. Y eso es lo grave y lo paradójico de estos hombres, que están preocupados por una ceremonia, pero no están preocupados por su relación con Dios y el pecado en sus corazones. Así de peligroso es el pecado, así de fácil nos puede engañar. Cuando ponemos énfasis más en apariencias, en cierto tipo de actividades y no en nuestra relación con Dios, no en lo que Dios está mostrándonos dentro y lo que Jesús nos está hablando por medio de su palabra. Mira lo que Jesús les dijo a estos hombres. Vamos a Mateo 23. Otra vez el Evangelio de Mateo. Mateo 23, verso 27. Mateo 23, verso 27. Dice del 27 al 28, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! La palabra hipócrita es un actor. Es una persona que interpreta un rol que no es. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Cuando tú vas a Jerusalén y te ves desde el Monte de los Olivos, ves la ciudad, es pura piedra blanca.
Cuando hay sol tienes que ponerte lentes porque te encandila la luz. Frente a Jerusalén está el cementerio de la gente rica, de los judíos. Y son puras piedras blancas. Se ven muy, muy bonitos, pero nada más por fuera. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, se ven hermosos por fuera. Dice que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis como justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Te das cuenta? Jesús no se los mandó a decir con nadie. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera tienen una apariencia, pero por dentro están llenos de muerte, porque están solamente preocupados de una apariencia de piedad, pero realmente su corazón está lleno de pecado. Y ¿sabes qué? Entre nosotros podemos como que engañarnos y aparentar y hacer un montón de cosas, pero Dios ve nuestro corazón. No hay ceremonia, no hay fiesta que puedas celebrar, no hay cosa que puedas hacer que pueda limpiar tu corazón. Necesitas a Jesús. Necesito a Jesús. Entonces estos hombres están así, por eso no entran, Pilato tiene que salir. Pero fíjate, volviendo a Juan 18, como que la maldad realmente de estos hombres, porque dice el verso 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? O sea, ¿cuál es la razón legal por la cual lo tienen acá? ¿No? O sea, Pilato es el procurador, es el gobernador. Dice el 30, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Se van por la tangente. Porque no le pueden decir a Pilato, él es un hombre blasfemo. ¿Qué le importa a Pilato si es blasfemo o no? Eso es de competencia religiosa. Ellos tienen que hacerse cargo de eso. Pero ellos le dicen, no le responden, nada más le dicen, si él no fuese un criminal, no te lo hubiésemos traído. Pero no le dicen cuál fue la acusación que hicieron en el oscuro de la noche. Entonces, realmente estos hombres son malvados. Dice el 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y ahí ves realmente cuál es la motivación que ellos tienen. ¿Qué es lo que quieren? ¿Ellos quieren un juicio justo para Jesús? No. ¿Ellos quieren saber lo que Jesús tiene que decir? No. Ellos quieren nada más y solo están buscando a Pilato para una ejecución. O sea, ellos, los fariseos, son la autoridad espiritual de la nación, pero ellos necesitan a los romanos para poder ejecutar una pena capital. Entonces realmente están en cierta manera amarrados y dependen de Pilato, a este hombre que ellos odian y aborrecen, pero lo necesitan. Y empiezan a tratar de maquillar la situación para que Pilato pueda como que condenar rápidamente a Jesús. Pero ellos no quieren la verdad, ellos quieren simplemente eliminar a Jesús. Y como lo dijimos la semana pasada, o sea, hay gente que no quiere escuchar, no quiere evidencias, no quiere nada más sin un prejuicio en contra de Jesús, no quiere conocerlo. Y en su corazón lo ha eliminado. No porque ha escuchado todo lo que Jesús dijo, no ha leído todo lo que Dios tiene que decir, sino que simplemente le es incómodo y quiere eliminarlo. Entonces, estos hombres son tremendos. Presentan a Jesús como un criminal cuando él no lo es. La única acusación es un hombre blasfemo, pero no tienen un argumento para darle a Pilato. Es interesante todo lo que está pasando, ¿no? Y Jesús ahí. Ahora, fíjate, dice el verso 32. Para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Dice que cuando dicen eso de que para que sea ejecutado, para que muera, Juan hace el comentario y hace la observación, dice, para que se cumpliese lo que Jesús había dicho. Todo esto que está pasando, toda esta situación que Jesús está viviendo, es parte del plan de Dios. Todo está dentro del plan de Dios.
Jesús había dicho que esto iba a ocurrir. Mira lo que Jesús dijo en Juan 3:14. Dice Juan 3:14, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo esa noche, Jesús le reveló al inicio a Nicodemo la muerte que Jesús iba a tener. Y lo compara y usa la historia de Moisés con los hijos de Israel en el desierto, cuando ellos fueron picados por estas serpientes, por su pecado. Y Dios manda que Moisés tenga esta serpiente de plata arriba de como un palo. Y cuando él levantó esta serpiente ahí clavada en el palo, la gente fue sanada. Simplemente tenían que mirar a esta serpiente y ellos iban a ser sanados del veneno. Y Jesús dice, así como eso ocurrió, el Hijo del Hombre, o sea, Él va a ser levantado también en un madero. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, no solamente que iba a morir, sino cómo iba a morir. Eso es lo que Juan dice acá. Dice, la palabra de Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte, no solamente que iba a morir, sino de qué tipo de muerte, dice, iba a morir. En Mateo capítulo 20, mira, vamos otra vez a Mateo, porque tenemos que ir corroborando o complementando la historia. Mateo capítulo 20, verso 17. Mateo 20, verso 17 al 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, fíjate, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, a los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Ahí está. Dice, más al tercer día resucitará. No es que Jesús dijo nada más voy a morir y quién sabe cómo va a ser. Jesús tenía muy, muy claro cómo iba a desarrollarse esta historia. Él iba a ser entregado por los líderes religiosos, va a ser crucificado, va a pasar un proceso de tortura y va a morir, pero finalmente también va a resucitar al tercer día. Jesús se lo dijo desde antes. Entonces Juan, cuando dice para que se cumpliese lo que Jesús había dicho, está dándonos ahí un rayo de luz y esperanza. ¿Por qué? Porque todo esto que está sucediendo no es pobrecito Jesús lo que le pasó. Es el gran Jesús que permitió todas estas cosas para salvarte a ti y a mí. Porque tú y yo éramos los culpables. Jesús va a ir a la cruz por los pecados del mundo, por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, Él fue a reemplazarnos. Y en cada situación que Él pasó, el plan de Dios, la soberanía de Dios estaba en ejecución. Ahora, a pesar de la soberanía de Dios, el hombre sigue siendo responsable. La soberanía de Dios se entreteje entre la responsabilidad del hombre. O sea, estos hombres, los líderes religiosos, Pilato, todos los hombres que estuvieron involucrados, siguen siendo responsables ante Dios. Pero Dios usó todas esas cosas para que su plan se ejecutara y se llevase a cabo. Entonces, todo esto es dentro del plan de Dios. Jesús sabe que esta es la voluntad, esto es lo necesario, esto es lo que va a tomar salvar al hombre. Cuando vemos la brutalidad y la injusticia de todo esto, debemos de pensar en que eso fue el precio que tuvo que pagar Jesús por salvarnos. Cuando vemos todas estas cosas, debemos de ponernos a pensar, ¿tan grave es nuestro pecado? Claro que sí, es gravísimo. Le costó la vida a Jesús. Le costó que le dieran golpes a puño cerrado, que lo escupieran, que le dieran de bofetadas. ¿Qué necesidad? Era necesario por ti y por mí. Entonces estos hombres odian a Jesús
y llevan a Jesús ante este hombre, ante la autoridad romana, para nada más buscar su firma y que la ejecución se lleve. Juan no menciona cuando Pilato manda a Jesús ante Herodes, lo puedes leer después en los otros evangelios. Herodes lo manda de vuelta con Pilato. Y fíjate lo que pasa a partir del verso 33 hasta el 38. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Ahora van solamente ellos dos. Los religiosos se quedan afuera. Y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Imagínate, este hombre, el procurador romano, tiene la oportunidad de su vida. Dios en su gracia le permite tener a Dios hecho hombre delante de él. En esta historia podríamos pensar que es Jesús el que está siendo juzgado, pero es al revés. Es Pilato está ante el rey, no Jesús ante Pilato. Pilato está ante el rey. Y le dice la primera pregunta que le hace es: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Es Jesús un rey? Y de hecho, cuando tú lo lees en el original, el énfasis de la frase está en el tú. Es como: ¿tú eres el rey? Entonces tenemos que pensar cómo llegó Jesús ahí. Jesús llega todo golpeado, con su cara toda inflamada, sangrando, con ropa que era humilde. Y cuando Pilato, este hombre que es un procurador romano, le dicen: este es el rey de los judíos, dice: ¿tú? O sea, ¿alguien como tú puede ser un rey? ¿Cuál era la concepción de poder y de rey que tenía Pilato? El César. ¿Qué era lo que él pensaba como poder? El imperio romano. Y cuando ve a este hombre así tan frágil, todo golpeado, con ropa común y corriente, dice: ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Tú? La expectativa que tenía Pilato de encontrarse con un rey de los judíos era diferente a lo que él estaba viendo. Entonces fue como que un shock para él. Ahora es interesante cómo Jesús le responde su pregunta. Dice el verso 34: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús está en control de la conversación. Jesús está en control. Entonces, básicamente, lo que Jesús nos está diciendo: esa pregunta que me estás haciendo, ¿es una pregunta honesta o no? O sea, ¿me estás diciendo porque realmente quieres saber o nada más estás repitiendo lo que otros te han dicho? Y ahí está otra vez. Las preguntas, las dudas, todas esas cosas que tú le haces a Dios, ¿son preguntas honestas o nada más estás repitiendo lo que has oído por todas partes? Jesús le dice: tu pregunta ¿es honesta o no? ¿Es de verdad o no? Entonces, esta conversación es una conversación muy, muy interesante. Y Pilato le dice: ¿soy yo acaso judío? Dice el verso 35. Dice: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Pilato era un hombre sumamente orgulloso. Y era un hombre sumamente cruel también.
los escritos del historiador judío Flavio Josefo, habla de que realmente los judíos lo odiaban a Pilato y Pilato tenía una fama de ser un hombre sumamente cruel. De hecho, hay una historia de los evangelios cuando Pilato dice que mató a unos hombres, a unos galileos, y mezcló la sangre de estos galileos con la sangre que se usaba en el templo para los sacrificios. Y los judíos estaban aterrorizados por lo que Pilato había hecho. Y así era Pilato, un hombre cruel. Un hombre orgulloso, un hombre soberbio. De hecho, más adelante en la conversación, lo vamos a ver la próxima semana, Pilato le dice, oye, ¿tú no sabes que yo tengo el poder para condenarte? Como que él dice, Jesús, tu vida está en mis manos. Y Jesús, no, Pilato, tu vida está en mis manos. Y ¿sabes qué? Cuando estás juzgando a Jesús, tú piensas que tú lo tienes así como que lo estás apuntando con el dedo. Es al revés. Es al revés. Jesús es el Rey. Él es el Rey. El verso 36 dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. El reino de Jesús no es terrenal, no es político, es un reino espiritual. Esto fue algo que a los judíos, a los discípulos les costó muchísimo entender. Porque ellos pensaban de que cuando Jesús vino, cuando el Mesías iba a venir, Él iba a instaurar su reino enseguida como físico, material, terrenal. Y Jesús no vino en su primera venida a hacer eso. Él vino a instaurar un reino en el corazón de la gente. Un reino espiritual. Un reino que avanza no por la fuerza, sino por la verdad y por el amor. Entonces Jesús dice, mi reino no es de acá. Si mi reino fuese de acá, mis servidores pelearían por mí. Jesús no necesita que lo defiendan. Eso es lo que no entendió Pedro en el huerto cuando cortó la oreja. Jesús necesita que yo le ayude, entonces lo voy a defender y ¡pum! Como si la situación se le estuviese escapando de las manos a Jesús. Jesús está en esta situación porque el Padre y porque Jesús mismo quieren estar en esa situación. Es lo que es necesario para nuestra salvación. Entonces su reino no es terrenal. Su reino no es de este mundo todavía. El reino de Dios está avanzando en el corazón de las personas. No es nuestra tarea como cristianos, no es nuestra tarea como iglesia cristiana en general, tomar el control de este mundo, de los gobiernos de este mundo. Esta teología del dominio, que hay muchos cristianos que hoy lo tienen, de apoderarnos de cosas como para traer el reino de Dios, eso no es nuestra función. Dios no nos llamó a eso. Es el reino de Dios que está establecido en el corazón de la gente, cuando cree en la verdad de Jesús. Jesús no vino en su primera visita a establecer un reino material, pero en su segunda venida sí, ahí sí. Él va a venir como el Rey y le vamos a ver y el mundo le va a reconocer como el verdadero Rey de Reyes que Él es. Mira, nada más escucha lo que Apocalipsis 11:15 dice. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hay un momento donde Jesús va a instaurar su reino aquí en la tierra, palpable, visible. Eso va a ocurrir. La Biblia habla de eso. Pero eso es en su segunda venida. Su primera venida, ese no era su propósito. Él no venía a tirar abajo los gobiernos del mundo. Él no venía a levantar revoluciones en contra de los reyes. No venía a eso. Él venía a instaurar su reino en el corazón del hombre. Ahí. Eso es lo importante.
Entonces, aquí Pilato cree que Jesús está en juicio, pero realmente el que está siendo confrontado es Pilato, es él mismo. Jesús está en control del momento, está en control de la situación. Y fíjate lo importante que dice Jesús. Él dice que Él vino y Él nació para dar testimonio a la verdad, dice el verso 37. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Ese es su propósito. Todas las demás cosas que Jesús vino a hacer se derivan de esa verdad. Él vino a dar testimonio a la verdad. ¿Qué es lo que podemos ver en esto? Dice que Él nació, que Él vino a este mundo. Quiere decir que la verdad, entonces, no es algo que es establecido por el hombre. La verdad fue establecida por Dios. Él tuvo que venir a decirnos qué es la verdad. Hoy día vivimos en un mundo donde a la gente la verdad no le importa la verdad. La gente está más interesada en lo que le funciona, en cómo se siente. Todas estas ideas de gente que es de una manera, que nació de una manera, pero que se siente de otra, significa que la verdad y los hechos ya no importan más. Es simplemente cómo te sientes, qué funciona para ti, y eso ya es suficiente. Entonces, la verdad no es algo que tú y yo definimos. La verdad vino a este mundo, vino desde fuera de este mundo. Jesús tuvo que entrar a este mundo para dar testimonio a la verdad. Entonces, la verdad no es definida por el hombre, pero, número 2, la verdad sí puede ser conocida. La verdad sí puede ser conocida. La pregunta es, ¿queremos la verdad o no? ¿De verdad? Porque a veces no queremos la verdad, queremos vivir engañados nada más, queremos vivir y hacer lo que nos acomoda, lo que nos hace sentir bien, no importa si sea mentira, no importa si estoy engañando a otro, no importa si yo me estoy engañando a mí mismo, total, se siente padre. Vas a terminar mal. La verdad es importante. Mira lo que Jesús dijo, vamos en Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo, yo soy el camino y tengo una verdad. Como si en el panorama de las verdades hubiesen muchas opciones. Dice, yo soy la verdad. Es una sola. No pueden haber muchas verdades. Eso es algo, es inconsistente, lógicamente. Y Él dice, yo soy la verdad y la vida. Entonces, sobre todo lo más importante que tiene que ver con el hombre en su salvación, Jesús es la verdad absoluta. Jesús es el que nos muestra cómo es la manera en que podemos acercarnos a Dios. Jesús es la revelación de Dios. Jesús se reveló quién es Dios, quién es el Padre, cómo podemos venir a Él, cuál es la manera en que podemos tener relación con Él. Él es la verdad. Y de esa verdad se derivan todas las cosas que tienen que ver con la vida humana. Se puede conocer la verdad. La pregunta es, ¿queremos o no? ¿Queremos que nos digan la verdad o queremos seguir engañados? Ahora, esa verdad en nuestra vida va a tener un efecto. Cosas van a suceder. Mira lo que Jesús dijo en Juan 8. Retrocede ahí un par de capítulos. Juan capítulo 8, verso 32. Vamos a leer el 31 y 32. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Dónde está esa verdad? En su palabra. Dice, y conoceréis, no dice una verdad, es la verdad. Y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces hay una verdad, esa verdad está en su palabra y esa verdad nos hace libres.
nos libera. Entonces, esta verdad no es algo que nosotros inventamos. Esto que está en este libro no es algo que los discípulos inventaron. Son palabras de Dios, palabras de Jesús, que vinieron de otra parte para mostrarnos nuestra condición, para que pudiésemos conocer y para que nuestra vida pudiese cambiar. La verdad de Dios fue revelada y cuando la creemos y la aceptamos en nuestra vida, es algo que transforma nuestra vida. Una persona que ha conocido la verdad de Dios y la ha creído va a ser una persona que su vida va a cambiar. ¿Hay evidencias en nuestra vida o en tu vida de que estás caminando en libertad o no? No es nada más decir yo sé esto, no, en tu vida, en mi vida, hay evidencias de que estamos caminando en libertad o no. Entonces la pregunta es, ¿queremos escuchar lo que el Rey Jesús tiene que decirnos? De nuestra vida, de nuestro matrimonio, de la crianza de nuestros hijos, de mi trabajo, de las finanzas. ¿Queremos que el Rey Jesús nos diga la verdad en cada una de esas áreas o no? ¿Somos nosotros sus súbditos o no? ¿Queremos ponernos bajo su gobierno o no? ¿Bajo su señorío o no? Ahora vuelve ahí a Juan 18, porque es interesante. Le dice, el verso 38 dice, todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué más? Y me siguen. Cuando tú das con la verdad, invariablemente vas a terminar dándote con Jesús. Si tú de verdad, estás en búsqueda de la verdad, sinceramente, al final te vas a encontrar con Jesús. Pero si nada más estás haciendo preguntas para contender, estás haciendo preguntas para argumentar en contra de otros, tu pregunta no es honesta. Jesús no responde esas preguntas. Jesús responde preguntas honestas de gente que de verdad quiere saber. Y si tú andas en busca de la verdad, Jesús te está esperando. Él es la verdad. Ahora, cuando nos topamos con la verdad y escuchamos su voz, nos toca ahora responder. No solamente Jesús dice en Juan 8, ellos oyen mi voz, sino que oyen mi voz y me siguen. Seguimos a Jesús. Él es nuestro Rey. Ahora, ¿te das cuenta? Fíjate la respuesta de Pilato. El verso 38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ahora, no estamos en ese momento. Me hubiese gustado escuchar como que su pronunciación, el tono con que lo dijo. Porque uno podría decir, a lo mejor Pilato está realmente interesado en saber la verdad. Yo la verdad no creo. Porque ¿qué es lo que hace? Le hace la pregunta a Jesús y no escucha la respuesta. Dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Entonces, este es un hombre que no quiere escuchar la verdad. Y de hecho, si me atrevo a ir un poco más allá, yo creo que la pronunciación de Pilato es, hombre, ¿qué es la verdad? O sea, ¿qué importa la verdad? No es, sí, ¿qué es la verdad? Si haces una pregunta, te quedas y escuchas la respuesta. Pero, ¿qué es la verdad, hombre? Me voy. ¿Por qué? Pilato era un hombre romano. ¿Sabes cuántos dioses tenían? Un montón. Eso significa que la verdad no importa. Los romanos tenían un montón de filosofías diferentes, un montón de cosas. Entonces, para un romano, la verdad no era importante. Por eso creo que dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué importa la verdad? Lo que importa es si me funciona, si me gusta, si estoy satisfecho. Eso es lo que importa. Entonces, Pilato es un hombre del siglo XXI. Hoy la gente no está interesada en la verdad.
Está interesado si es práctico, si me va a dejar dinero, todas esas cosas. ¿Qué es la verdad? La gente está más interesada en qué es relevante, no en qué es verdad. Me gusta lo que escribió un pastor cristiano. Dice, el cristianismo es relevante porque es verdad. No es verdad porque es relevante. Lo que hace el cristianismo relevante es que la raíz es la verdad. Nosotros no andamos hablando cosas relevantes porque eso es lo más importante. La palabra de Dios es relevante para nuestra vida. O sea, Jesús nos revela quién es Él y lo que quiere de nosotros y lo que tenemos que saber de nosotros. Y la Biblia nos habla de lo que necesitamos saber. Pero lo que realmente importa es que lo que está contenido en este libro es la verdad de Dios para nosotros. Y eso es lo que lo hace importante. Entonces, Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y se da la vuelta y no escucha la respuesta de Jesús. Cuando le haces una pregunta a Jesús, quédate a escuchar la respuesta. ¿Por qué queremos, por qué oramos? Cuando oras y estás buscando dirección de Dios y después yo salgo, me paro y sigo haciendo mi voluntad, ¿para qué oré? O sea, nada más cumplí con una ceremonia, con un momento, oré y dije, Señor, dame sabiduría, y me paro y sigo tomando yo mis propias decisiones, haciendo mi voluntad. Yo sigo siendo el rey. Pero si le hacemos una pregunta honesta a Dios, quedémonos a escuchar la respuesta. Fíjate el verso 38b hasta el 40. No vamos a profundizarlo, vamos a empatar con el mensaje del próximo domingo. Dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ok, Pilato sabe que Jesús es inocente. Ok, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. No vamos a profundizar, lo vamos a estudiar el próximo domingo. Pero si realmente Pilato hubiese estado interesado en la verdad, ¿qué hubiese hecho? Suelta a Jesús. Su lógica y su deducción es, este hombre es inocente. ¿Y qué haces con la gente inocente? Lo tienes que dejar libre. Pero cuando la verdad no te importa, y cuando es más importante la opinión y quedar bien con los demás, la verdad va a ser sacrificada. Entonces este hombre está más preocupado y es más temeroso de lo que estos judíos pueden hacer en su contra, de que él va a perder su trabajo, que va a quedar mal ante el César, que realmente conocer la verdad y que esa verdad lo haga libre. Y dice, ok, ¿a quién prefieren? ¿A Barrabás, a este ladrón o a Jesús? ¿Y sabes qué? En Barrabás ahí estamos todos nosotros. Barrabás se salvó de morir gracias a Jesús. Barrabás tenía que morir ese fin de semana, pero el que le salvó fue Jesús. Tú y yo somos Barrabás. Entonces, Pilato, esta figura interesante y como de lo cual, de quien debemos de aprender mucho. Ahora, como conclusión, quiero terminar con un par de preguntas, o una pregunta. Es, ¿quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Porque en el trono de nuestra vida no pueden haber dos personas. O estoy yo, o está Jesús. Jesús no comparte su trono con nadie. ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla mi vida?
¿quién es el que guía mis decisiones? ¿Quién es el que está tomando las decisiones en tu vida, en mi vida? Entonces, Jesús es un rey, claro que lo es. Cuando Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Ok, la concepción de Pilato, cuando él dice rey, es rey a lo mejor como el César, un rey político. Y Jesús le dice, no, yo no soy eso. Pero si Pilato hubiese hecho la pregunta desde la concepción judía del rey como el Mesías, la respuesta de Jesús es sí, yo sí soy ese rey. Y un rey reina y un rey tiene súbditos. Nos quejamos muchísimo de nuestras autoridades siempre, por corrupción, por un montón de cosas. Pero cuando ves a Jesús aquí, no hubo ninguna acusación en su contra de corrupción, de maldad, de nada. Jesús es un rey incorruptible y Él quiere ser el que gobierna tu vida. Pero Él no toma el control a la fuerza. Él quiere que tú y yo nos rindamos y cedamos el control de nuestra vida a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Jesús, ¿qué es lo que nos dijo? ¿Qué es lo que es necesario para que Jesús venga a ser el rey de nuestra vida? Número 1, necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento. Hechos capítulo 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, Cancún incluido, que se arrepientan. Eso es lo que manda Dios, que todos en todo lugar se arrepientan. Marcos 1:15, palabras de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer para que Jesús sea el rey de nuestra vida? Tenemos que partir arrepintiéndonos. ¿Arrepintiéndonos de qué? De que nosotros hemos sido el rey de nuestra vida todo este tiempo. Y así nos ha ido. O sea, nuestro gobierno ya no da para más. Arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambiar de dirección. Tienes que abandonar tu pecado. Dejar eso atrás. Es girar en 180 grados. Y lo segundo es correr hacia donde está Jesús. Que es la segunda parte, que es creer y poner tu confianza en Él. Ve a Jesús en fe. Mateo 11:28, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que tú seas el rey de tu vida, el único lugar donde te ha llevado es a cansancio y a frustración. Y Jesús dice, ¿quieres descanso de verdad? Ríndete y corre hacia mí. Yo soy el rey. Juan 7:37 al 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué debe de ocurrir para que Jesús sea el rey? Necesito arrepentirme y necesito poner mi confianza en Él. Si tú haces eso hoy, en lo privado de tu corazón, y le dices, Señor, sálvame, me arrepiento, corro hacia ti, Él va a ser fiel en cumplir su palabra y Él te va a salvar. Pero Él no solamente quiere ser tu salvador, Él quiere ser el rey de tu vida. Ya no se trata de lo que tú quieres, no se trata de tus sueños, no se trata de tu voluntad, no se trata de eso. Se trata de la buena y perfecta voluntad de Jesús, que es muchísimamente mejor que mis planes y mis ideas. No puedes tener un poquito de Jesús. ¿Lo tienes todo o no tienes nada? ¿Qué vas a decir?